Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Existen muchos escritos y tradiciones, viejas y falsas, que intentan llenar los espacios vacíos dejados por los evangelistas sobre la vida de Jesús antes de su ministerio. ¿Dónde estuvo Jesús durante los primeros 30 años de su vida? ¿Realmente estuvo en Arabia? ¿O en la India? ¿Realmente hacía milagros dando vida a pajaritos de arcilla que él mismo hacía con sus propias manos? ¿Fue su mamá la que le obligó a bautizarse? Durante los siglos han habido muchos que han intentado dejar su marca elaborando historias curiosas para atribuirlas a personajes bíblicos, especialmente a Jesús. A todos estos libros los llamamos pseudoepígrafes. Nosotros no nos basaremos en ninguna de aquellas fantasías, sino solo en lo escrito en la palabra. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Jesús vino, dice el texto. Nadie le presionó u obligó a que se bautizara. Él vino a Juan por su propia decisión. Ahora, el texto dice que vino de Galilea. Galilea es la región portuaria donde se encuentra la ciudad de Nazaret. Bueno, ciudad no realmente, era un pequeño pueblo, casi una aldea, donde Jesús pasó su infancia y juventud. Sabiendo que Jesús inició su ministerio justo después de su bautismo, es razonable creer que venía desde Nazaret, su tierra, donde no era más que un carpintero. El texto dice: vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Un momento, ¿Jesús quería ser bautizado? Pero sabemos que el bautismo de Juan era señal de arrepentimiento. ¿De qué tendría Jesús que arrepentirse? Es por eso que, versículo 14, Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan reconocía la ironía inherente en esta situación. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse y sería más apropiado que Jesús sea quien bautice a Juan. Es como si Juan le hubiese dicho a Jesús: yo necesito tu bautismo de Espíritu Santo y fuego, y no tú no necesitas mi bautismo de agua. Versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús entendía la posición de Juan, pero lo que sucedería en estos momentos no era opcional. Por el bautismo de Juan, Jesús se estaba identificando con la impía humanidad, manteniéndose él en plena santidad. Esta identificación es necesaria, pues es por esta raza humana por la que él entregaría su vida en aquella cruz. Pero hay mucho más. En este acto público, atestiguado por una gran multitud, sucedería uno de los momentos más gloriosos de la historia de la humanidad. Veamos, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, lo que significa que primero estuvo debajo del agua. Hago esta aclaración, por si a alguno quizá le quede duda alguna. El bautismo bíblico, tanto el que oficiaba Juan como el bautismo de la iglesia, era siempre por inmersión. La persona era sumergida completamente en el agua y entonces subía de esta en un precioso acto simbólico de resurrección. Pero continuemos con la lectura. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Los cielos le fueron abiertos, dice el texto. Era importante para el Padre Celestial demostrar que el bautismo de Jesús no era como el bautismo de ningún otro. Esta no era una exhibición de arrepentimiento, sino una identificación del Hijo de Dios con los pecadores, motivada por el amor, y todo esto era de complacencia para el Padre. Pero hay más, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Para sorpresa de algunos, es importante puntualizar que el texto no dice que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que descendió desde los cielos como lo hace una paloma. El Evangelio de Lucas explica que el Espíritu Santo no era una simple luz descendiendo o alguna otra aparición etérea, no, sino que había asumido una forma física como una paloma.
En ningún momento se indica que aquel espíritu se fuera de nuevo a los cielos, sino, más bien, Juan 1:32 al 33 establece claramente que el Espíritu Santo permaneció sobre Jesús. Charles Spurgeon lo explica así: fue el Espíritu de Dios quien dio acceso al ministerio de Jesucristo, de modo que el Espíritu Santo se quedó en Cristo, acompañándolo durante todo su ministerio, hasta aquel punto en el Calvario donde Cristo clamó: Altísimo, ¿por qué me has abandonado? Pero volvamos al Jordán. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo se encuentran interactuando en el mismo cuadro. El Espíritu Santo descendía sobre Jesús a la vista de una gran multitud, y una voz desde los cielos abiertos proclama: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista vio este fenómeno y entendió lo que significaba. Este era, sin lugar a dudas, el Cristo para quien Juan había estado todos estos años preparando el camino. Este era de quien hablaron los profetas por tantos siglos, aquel cuyo poder sería incomparable y que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Este no era un regalo temporal o una simple exhibición del Espíritu de Dios, sino una declaración indubitable y eterna. Jesús es el ungido de Dios que se sentará en el trono de David y su reino no tendrá fin. Pero en este evento tenemos un asunto más que necesitamos comprender. La palabra Cristo significa ungido en griego. La palabra Mesías significa lo mismo, pero en hebreo. Si Jesús es el Cristo o el Mesías, entonces es el ungido de Dios. Pero, ¿en qué momento fue su unción? La unción sacramental era aquel evento donde un sacerdote o profeta indicaba de manera pública que una persona había sido escogida por Dios para alguna labor particular. Bajo la ley de Moisés, según Éxodo 30, la unción se hacía derramando aceite de oliva virgen mezclado con especias sobre la cabeza de quien era ungido. Pero Jesús, el Cristo, no está sometido a la ley de Moisés, sino que pertenece a un orden muy superior. El libro de Hebreos explica que es el orden de Melquisedec, rey de Salem, cuyo nombre y título significan rey de justicia y rey de paz. No estamos hablando de un orden humano, sino del mismísimo orden celestial. Es por eso que ningún hombre ungió a Cristo con aceite de oliva especiado, sino que fue el mismísimo Padre Celestial quien unge a su Hijo con el Espíritu Santo frente a tremenda multitud y sella tal unción con sus propias palabras, diciendo desde los cielos: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De modo que antes y después de Cristo hubieron muchos hombres ungidos con aceite, pero nunca existió ni existirá nadie como Jesús el Cristo, tan superior a aquellos como el cielo es superior a la tierra. Jesús el Mesías, ungido de Dios para su propia gloria, por el cual somos infinitamente bendecidos. Reflexionemos al respecto. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.